Continuamos, hemos hablado de los resultados, buenos resultados históricos, resultados del Partido Popular, y ahora vamos a hablar también de históricos resultados, pero negativos, del PSOE. El gran perjudicado, el gran derrotado en estas elecciones ha sido sin duda el Partido Socialista. El resultado de las urnas de ayer le otorga tan solo 110 diputados por debajo de las elecciones que protagonizó Joaquín Almunia. A esto se le suma la pérdida de poder territorial que se acumuló en las pasadas elecciones municipales. Ahora al partido le toca reflexionar y veremos a ver qué pasa con esta Ejecutiva Federal y posterior Congreso del Partido Socialista. El PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba cosecha la mayor derrota electoral de su historia. Consigue sentar a 110 parlamentarios. La hecatombe socialista es antológica, muy lejos del propósito fijado antes de iniciarse la campaña, de equiparar al menos el techo de los 125 escaños obtenido por Joaquín Almunia en 2000. La debacle se ha confirmado anoche cuando Izquierda Unida capitalizaba el voto útil que pedía para sí el candidato socialista y el PSOE se ha visto aplazado por la crisis económica. Los nefastos indicadores del paro, el desempleo juvenil, crecimiento nulo de la economía, la prima de riesgo por las nubes y una amenazante latente tras haber entrado en zona de riesgo de rescate externo. Rubalcaba aún tiene que anunciar públicamente si aspirará a ser el candidato general o si bien el resultado del 20N es un lastre que dé paso a la renovación. El PSOE se enfrenta a la tarea ingente de gestionar la peor derrota que ha sufrido en 34 años de elecciones democráticas. El resultado se suma a su pérdida histórica de poder territorial en mayo y obligará al partido a reconstruir liderazgo, organización y discurso. Pedro de Tena. A mí me gustaría decir en primer lugar que yo creo que Rubalcaba ha sido víctima de su propia egolatría. Hay un principio célebre en la psicología y en la industria que se llama el principio de Peters. Dice que uno asciende hacia el nivel de su propia incompetencia. Puede ser un magnífico capataz de obra y un horrible director de obra. ¿Qué es lo que le ha pasado a él? Era un buen segundón, estaba bien, ¿no? Como segundo era un hombre que urdía estrategia y planes y tal. Y cuando ha pasado a primer plano y los focos le han dado en la cara, es que se han hundido. A pesar del Photoshop, porque yo ayer le vi 3 granos aquí en la nariz enormes que no salían en los carteles electorales. Bien, eso entra dentro de lo normal. Y yo creo que es que Rubalcaba, todo el mundo lo erigió en depositario de una esperanza que luego se ha visto absolutamente injustificada. Porque, como muy bien decía el contertulio que tengo a la izquierda anteriormente, es que la campaña ha sido un auténtico desastre. Por otro lado, a mí me gustaría, antes de que se nos pase el tiempo, decir 2 cosas sobre los nacionalismos y el efecto Rubalcaba. El defecto Rubalcaba ya. Esto ya no es efecto, esto es un defecto importante para el futuro, ¿no? ¿Qué ha pasado en el País Vasco y en Cataluña? Que las fuerzas nacionalistas han crecido. Han crecido. En el País Vasco tenemos que la ETA está en las instituciones, es que la ETA está en el Parlamento español, a mayor, y eso es fruto inequívoco, directo de una gestión, de las conversaciones con la ETA, de las negociaciones, lo que hayan hecho con la ETA, absolutamente nefasta. El PSOE ha perdido 150.000 votos en el País Vasco. 150.000 votos. Según ellos dicen que era por la paz, pues es que se ha beneficiado de todo lo que han hecho, ha sido la ETA. Evidentemente. Se ha quedado con Guipúzcoa. Ahora mete un grupo parlamentario completo, incluso excesivo en el Congreso. Y encima le quitan al PSOE 150.000 votos. El PP ha salvado los muebles, aumentando 1.000 votos, 1.000 votos en el País Vasco, y el PNV ha perdido igualmente votos. Y también está por debajo. ¿Qué se ha hecho allí? Lo que se ha hecho allí es ponerle alas a ETA, como se está demostrando ahora. Una ETA que dice que ya no mata, porque todavía eso está por ver. Nadie ha entregado las armas, nadie ha pedido perdón, nadie dice nada de eso, pero ya están en las instituciones. Y luego en Cataluña, una CIU que ha pasado a 16 escaños. A 16 escaños. El PP ha subido y el PSOE se ha pegado el batacazo del siglo. Carmen Chacón, los mimitos, Rubalcaba. Ay, mi mimito, yo también quiero mimitos. Esa escena es histórica, la de los mimitos. Pues los mimitos lo que han dado como una consecuencia es que el PSOE ha perdido una cantidad ingente de votos. El PSOE yo creo que ha estado durante la etapa de gobierno última de Zapatero, es decir, los últimos 4 años, para que nos entendamos, particularmente los últimos 4 años, durante todo este periodo de campaña, lo que ha estado es fuera de la realidad. O sea, eso ha estado sencillamente fuera de la realidad, ha estado en otra realidad.
distinta, en una realidad distinta a la de España y distinta a la de los españoles. Mundo paralelo. Bueno, no sé si paralelo o divergente, porque yo creo que no ha sido ni convergente en ningún momento, ¿no? O sea, ha generado como otra historia, ¿no? Otra cuestión virtual, es decir, o sea, negaba la crisis, no la gestionó, no la diagnosticó, después generó una serie de diferenciaciones territoriales que bueno, ahí ha dejado los problemas que ha dejado, y ahí están también las respuestas de los crecimientos de los partidos nacionalistas. Ha dejado el tema de ETA ahí mal planteado, evidentemente mal planteado, cuando estaba prácticamente solucionado por la vía policial y por la vía judicial, estaba prácticamente solucionado. Le ha abierto la válvula política y se la ha dejado ahí. Se ha dedicado, cuando este país ya prácticamente no se acordaba de la guerra civil y de otras historias, se ha dedicado a generar provocaciones y enfrentamientos en la sociedad española absolutamente innecesarios. Pero lo que más me preocupa no es que haya estado fuera de la realidad, porque al fin y al cabo España ya se lo dijo ayer: señores, ustedes han estado fuera de la realidad, les quitamos de la realidad, es lo que ha pasado ayer. No, lo que me preocupa es que sospecho que muchos dirigentes socialistas, sobre todo vieja guardia de los dirigentes socialistas, siguen estando fuera de la realidad. Y digo, siguen estando fuera de la realidad porque esta mañana he estado escuchando en algunas declaraciones, concretamente Manuel Chávez, diciendo que la culpa al final, el 90% de la culpa del resultado de ellos es por la crisis. Y otra vez la crisis, y otra vez la crisis. Joder, algo tendrán que ver también su falta de respuesta. Zapatero también ha comentado algo sí, parecido. todos los dirigentes están con que ha sido la crisis. Sí, bueno, la crisis ha sido una crisis, ha sido un hecho al que desde luego lo que han sido ha sido incapaces de darle una respuesta. Eso es lo que han sido. Lo cierto es que al final la gente en España vota al Partido Popular cuando hay problemas. Es decir, que cuando la cosa va bien hay una tendencia general a votar al PSOE, pero que cuando llega la catástrofe que provoca el propio PSOE, sea por crisis externas, internas, por mala gestión de la misma, al final la salvación es el Partido Popular. Ya veremos, Luis, yo creo que muchas cosas han cambiado en esta elección. Yo creo que ya han cambiado muchas cosas. Bueno, en el 2004, hombre, hubo lo que hubo por desgracia, ¿no? El atentado, que fue lo que cambió. El PSOE en la última campaña lleva muchos años el PSOE, sobre todo aquí en Andalucía más que en Madrid, con la misma campaña, con el miedo, el susto, el Doberman que viene a la derecha, que va a quitar las pensiones, que se va a cargar la educación, que lo va a privatizar todo, que se va a cargar el sector público, que va a salir la base de pago, que te va a quitar derechos, que te va a quitar pensiones, que a los funcionarios los va a echar a la calle. Ese es el mensaje que durante muchísimos años el PSOE se ha llevado a cabo, ya no solamente digo en Madrid, sino más aquí en Andalucía, ¿no? Y ese es el mensaje que ya ha dejado de calar, es el único mensaje que tenía, y los ciudadanos ya se han dado cuenta que tenían un problema, que tenían un problema en su familia, que su hermano estaba parado, que su padre estaba agobiado porque llevaba ya 2 años sin cobrar prestaciones, que su hermana acababa de terminar un máster y no tiene empleo, que su hermano había estudiado un curso de inglés, que se tenía que ir al extranjero a trabajar. Los españoles se dieron cuenta de que este gobierno era incapaz de solucionarle los problemas del día a día, de su devenir como familia. Entonces los ciudadanos, legítimamente, en una sociedad madura como es la española, ha decidido cambiar de gobierno, sin miedo, sin atadura. ¿No le ha afectado nada el vídeo de la niña con la, para nada, con la criada? El cachondeo ya se lo toman a cachondeo, claro, la mentira. Es lo que está diciendo Antonio, extraordinariamente claro, como siempre él habla. O sea, es que los españoles ya estamos hartos de que nos vendan propaganda vacía. Es que eso es mera propaganda reiterativa, además, es decir, constantemente la misma, pero completamente vacía. Los españoles lo que han dejado de votar son a personas que han demostrado en la gestión pública su incompetencia. Hablemos claramente. Han sido unos incompetentes, han sido incapaces, nada más. A mí me gustaría clavar una pica en lo que es el Flandes del PSOE hoy, y a mí me gustaría acordarme de esos casi 7 millones, 6 millones y pico, ¿no?, de militantes socialistas, afiliados, simpatizantes, que han visto cómo el sueño del gobierno de España se les ha venido encima. Y también estoy dispuesto a decir que yo creo que ellos mismos tampoco se merecían
a este tipo de oligarquía. Es que el socialismo español no se merece este tipo de dirigentes. No solo son incapaces, no solo son algunos de ellos absolutamente hipócritas y absolutamente mentirosos. Hombre, es que ni siquiera son fiables, es que nadie se puede fiar de ellos. Yo espero y quiero esperar, quiero esperar que los que se sienten socialistas en España, porque esta casa es grande, esta casa es España. En España tiene que caber un liberal, un socialdemócrata, un hombre de centro derecha. Aquí cabemos mucho, porque esta es nuestra patria común. Esta sí que es la patria común de todos. Y aquí tenemos que establecer ese tipo de diálogo. Lo que no se puede hacer es convertir al otro en un enemigo, el Doberman. Eso es lo que estaba fuera de lugar en esta, es que eso es estrategia. Yo quisiera que esos millones de... muy peligrosa. Que es una visión de conjunto. Cuando tú miras el mapa de las elecciones, ves un punto rojo en Sevilla. Y ves un punto rojo de la tela de araña que el PSOE ha tejido en la provincia. Y esa es una realidad que los ciudadanos deben de conocer y de saber. El punto rojo de Sevilla es gracias a una tela de araña urdida durante 30 años. Vamos a hablar de los resultados en Andalucía, vamos a escuchar a Javier Arenas. Y quiero que hables justamente de ese tema ahora, en unos minutitos. ¿Vale? Pues antes voy a decir una cosita nada más. No olvidemos, porque llevas mucha razón, Pedro, cuando tú dices que tenemos que convivir todos, no olvidemos también, yo decía el otro día, y me afianzo, en el PSOE desastrado, que ahora mismo digo desastroso, digo desastrado, es urgente que pongan un poco de orden, porque le interesa a este país tener una oposición fuerte, seria y coherente. Estamos viviendo en un momento donde no vale con que simplemente haya un partido en el gobierno con suficiente mayoría como para que gobierne. Que no es bueno, que necesitamos una unidad general. Y el PSOE de ahora mismo es incapaz de aportar nada, ¿no? Hoy esta mañana, como anécdota, que yo decía al principio, todo el mundo está contento al día siguiente de las elecciones, todos los partidos están contentos, incluso los que han perdido. Pues hasta el PSOE, he oído a González Cabañas esta mañana, que decía, bueno, pues no podemos dejar de sentirnos satisfechos, que hay algunos pueblos donde se ve un repunte, se ve una recuperación. Digo, Dios mío, esto ya es querer... Los brotes verdes. Por favor. Los brotes verdes. Por favor, ¿no? Los brotes verdes. Bueno, ¿queréis añadir algo más? Bueno, yo quizá lo que me gustaría también es hablar un poquito de ese otro socialismo emergente que se ha manifestado. ¿Te parece? Vamos a hacer una cosa. Vas a tomar tú la palabra, pero antes vamos a escuchar lo que decía Rubalcaba, don Alfredo Pérez Rubalcaba, en el día de ayer, en la calle Ferraz. El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá, pues, la tarea de gobierno. Personalmente y en nombre del Partido Socialista, felicito al Partido Popular por esta victoria. He hablado con Mariano Rajoy para transmitirle esta misma felicitación y desearle suerte en la importante responsabilidad que va a asumir. Hay que valorar positivamente la participación en estas elecciones, casi un 72%, que supone aproximadamente 24,5 millones de votantes. Es un dato que habla, una vez más, de la fortaleza de la democracia en la sociedad española. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Aún así, hemos recibido la confianza y el voto de 7 millones de ciudadanos. Nos han dado este apoyo en unas circunstancias especialmente difíciles para la sociedad española y para quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar durante los años de la peor crisis económica que hemos conocido. Agradecemos extraordinariamente este apoyo, que tiene un enorme significado para nosotros. Lo agradezco de corazón. Les puedo asegurar que estaremos a la altura de esta confianza. Los ciudadanos han decidido que los socialistas pasemos a la oposición, pasemos a liderar la oposición, y así lo vamos a hacer. Lo haremos de acuerdo a nuestra identidad política, a nuestros valores y a nuestras convicciones, al sentido de la responsabilidad y al compromiso con el interés general de España que siempre hemos demostrado. He transmitido al secretario general mi convicción de que es preciso convocar un congreso ordinario que debería celebrarse lo antes posible dentro de los plazos que señalan nuestros estatutos. Pues el señor Rubalcaba visiblemente afectado, serio. Pedro, tenías tú la palabra antes de ver esta Sí, iba a hablar de otras cosas, pero ya después de ver esto tengo que hablar de como lo que quieras. Vamos a ver, yo es que no comprendo cómo Rubalcaba no presenta la dimisión de manera inmediata. Es que es algo que en un país democrático, una derrota como esta, tenía que empezar él y toda la comisión ejecutiva detrás suya. Y luego, ¿cuándo se va a hacer un congreso extraordinario?
Si esto es un congreso ordinario, fue un congreso ordinario después de tener el peor resultado de la historia del Partido Socialista en España. Entonces, un congreso ordinario, ¿cuándo es? Cuando se les caiga las columnas del templo, cuando haya algún mecanismo celestial. Es que es increíble. Yo, sin embargo, sí querría, y ya añado con lo otro, ¿no? Yo querría hacer énfasis en alguna cuestión que ha sido especialmente insultante en esta campaña electoral, como es la ley DON y su aplicación a la realidad política española. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Izquierda Unida haya sacado 1.680.000 votos y solo tenga 11 escaños, mientras que CiU tiene 600.000 votos menos y tiene 5 escaños más. Esto se tiene que terminar. Esta realidad de que un voto en Cataluña valga 3 veces más que un voto en Castilla-La Mancha, eso no puede ocurrir más. Esto es una democracia liberal contemporánea y moderna, es un hombre, un voto y punto. Lo que no puede ser es que en el País Vasco ETA haya sacado 6 escaños, mientras que UPyD, que ha sacado 3 veces más escaños que la ETA, tenga solo 5 escaños. 3 veces más votos. 3 veces más votos, ha sacado 3 veces menos escaños. Es que yo creo que esto... Se te queda una cara tonto, ¿no? Espero que Mariano Rajoy, yo sé que va a tener en esto toda la oposición de los nacionalismos españoles, que claro, viven como no han vivido, como no vivirán nunca en una democracia. Sus votos valen por 4. A esto hay que ponerle freno, porque cada uno tiene que representarse a sí mismo con los votos que tiene donde él está. Pero es que ha pasado en Asturias, perdona, ha pasado en Cantabria, es que el Foro, Álvarez Casco ha metido la cabeza con un diputado, y es que no es comparable. Asturias, sin embargo, vale más ese voto que uno de Córdoba, ¿no? El discurso... Volviendo a Rubalcaba. Antonio, tú decías durante esa misión que tenía unas facciones de hombre apesadumbrado, ¿no has dicho eso? Pero... tenía cara de perdedor. Una profunda cara de perdedor, un profundo tono de perdedor y un profundo tono de no asumir ninguna responsabilidad. Es lo que el PSOE durante muchísimos años ha estado haciendo, que ninguno de sus líderes asume responsabilidad. Chávez ha gobernado aquí 4 años, 20 años, y una amnesia de que nunca está aquí gobernando. Griñán fue ministro de Trabajo con los peores datos del paro de la historia. O sea, hay una serie de cosas que el PSOE, que sus dirigentes no asumen, y es un sentido de la responsabilidad. Y un sentido, en este caso, de la responsabilidad como hombre de Estado. Aquí demuestra Rubalcaba, a diferencia del discurso de Rajoy, que él no es un hombre de Estado. Almunia, lo primero que hizo fue dimitir, irse a su casa. Este hombre no. Este hombre, en el ansia de poder tan inmensa que tiene, quiere seguir hasta dónde, Rubalcaba, hasta que te quedes con 90 diputados, hasta que te quedes con 80 diputados, hasta dónde, Alfredo, vas a seguir. Antonio, pero ¿y si dimite? ¿De qué? No sabemos de qué. Pero ¿qué haría? ¿Dónde iría? De verdad, es una pregunta de diputado y me voy limpia. Y me voy a mi casa. A hacer química, ¿no? No, si él es diputado. Él es diputado, pero no, pero yo dimito y me voy a mi casa de química. Claro, de todas maneras, pensemos que es que yo creo que sencillamente Rubalcaba está ahora en la posición en la que realmente le fue encomendado en su momento la gestión del PSOE. Es decir, o sea, yo no creo que en su fuero interno Rubalcaba pensara de verdad que iba a ganar las elecciones o que podía ganarlas. El único que parecía que ahí internamente lo pensaba era Felipe González, que demuestra una vez más que está ya completísimamente fuera de la realidad, que era el que lo decía y era el que parece que le estaba transmitiendo el mensaje a Rubalcaba de que había una mayor cercanía de la que realmente había y de la que realmente se constataba por todas las encuestas. De ahí la cara de absoluto estrépito de Rubalcaba en el discurso de ayer. No, pero decía que yo creo que es que al final la encomienda real que tenía Rubalcaba no era tanto ganar las elecciones, que se veía como materia bastante imposible, como intentar amparar la derrota y sobre todo gestionar este momento. Yo creo que este es el momento de verdad de Rubalcaba, el momento de gestionar esta situación. Como antes estaba diciendo también Pedro Utena, lo que ocurre es que él no se podía esperar que con este resultado. Él siempre ha esperado un resultado de derrota, pero no de estas dimensiones. No de estas dimensiones. Entonces, él está todavía ayer con el discurso, digamos, puesto del piloto automático, cuando ya no se ha dado cuenta de que ya ni tiene piloto automático ni tiene avión, o sea, está volando solo. Es que entonces, efectivamente, lo coherente, disculpa, lo coherente con este resultado es
salir Señores. y dimitir. A mí me parece que el único líder socialista que ha quedado medio bien ha sido Guillermo Fernández Vara, el de Extremadura, que más o menos ha guardado los muebles. El resto ha sido un hundimiento. Sí. Carmen Chacón es el hundimiento Ha hecho el ridículo. del Titanic. En el País Vasco, Patxi López, que eran posibles sucesores que se veían a la figura, es que se han hundido. Dice, bueno, ¿y aquí quién queda? En Castilla-La Mancha es que ha doblado Cospedal a los otros. Dice, bueno, aquí quién queda que pueda... Montilla, ni te cuento, vamos, eso Es que, ahora mismo, desastre. es que ese es el tema, es que ahora mismo todos tienen los mismos méritos para aspirar al secretariado general del PSOE. Bueno, se me ha olvidado uno, por favor. Bono. Ay, bueno, claro. Bono. ¿Qué ha sido por de él? favor, qué olvido. Bono se postulará después de esto. Vamos, es que es el momento ideal para Bono. Fíjate, Yo apostaría que está con sus caballos. todos destrozados contra la pared, menos él. Yo apostaría por Grillán, para que tenga una salida digna de Andalucía y sea el opositor a Rajoy en Madrid. Quizá Pues yo Griñán es lo que veo, pensaba. Y lo que veo venir precisamente es por un eso. aluvión de gente que ahora se queda sin absolutamente nada diciendo que hay de lo mío, y yo creo que en el único territorio que les queda vivo, que es Andalucía, ahora yo creo que van a venir autobuses de excursión. Y aquí trenes, y aviones, a y coger cargo, barcos, porque y aquí hay que transatlánticos. repartir, hay que darle a la gente que hay de lo mío. El que hay de lo mío ahora ¿Cómo va a empezar afectar, llamar a la puerta. cómo va a afectar esta victoria del Partido Popular por esta mayoría, supermayoría absoluta en Andalucía? En estos... Una pérdida de cargos brutales, porque cada vez que tienen que nombrar algo son 50 delegados provinciales, 50 subdirectores, los puertos, o sea que hay una cantidad de cargos de gente que se quedan sin trabajo, que es espectacular, que es impresionante. Solamente Y- cargos de confianza, puestos de libre designación, etcétera, estamos hablando de Impresionante, muchos de miles mi- miles de muchos puestos de miles trabajo. de personas, de O sea muchos que miles de el personas. día D, el desembarco del día D con Ruben Eisenhower aquí puede ser espectacular, vamos. Hombre, yo creo... Otra de Antoñito. Otro alias. No, pero es una responsabilidad para Rubén, sí. José Antonio Griñán importante, porque ¿dónde van a pedir todas las personas que en el PSOE se van a ver? No digo yo no me alegro de eso, desde luego, ¿no? Pero en un momento determinado, bueno, pues se ven en la calle o con dificultades para reorientar una nueva vida. Tú lo Tienen has comentado, es que es la victoria perfecta. Es la victoria perfecta. Es la victoria perfecta. Sí, pero ¿no? claro, tú dices, ¿y dónde van a ir? ¿Quién les puede echar una mano? Pues, La Junta lo único de que queda es la Junta de Andalucía, con lo cual a mí me pone los pelos de punta. Porque dice, bueno, ¿y cuántos cientos de miles van a venir aquí a pedir qué si aquí no hay nada? Con la inflación Aquí no hay nada. Con la inflación Yo me de cargos acuerdo que tiene no ya sé si la os Junta. acordáis, me tenéis que acordar que cuando ganó Aznar por mayoría absoluta, 2000. muchos periodistas de la televisión española vinieron a regalar aquí a Amalia Sánchez San Pedro, etcétera. Hubo un Martín montón de Benítez. personas que venían aquí porque es que se habían quedado fuera del juego. Ahora, ¿cuántos se van a quedar fuera en televisión española y en el canal de Castilla-La Mancha? Eso solo a niveles periodísticos. Pero tú dices, bueno, ¿y el de la autoridad portuaria? Que, por ejemplo, en Málaga, por poner un ejemplo, Málaga, que la tenemos ahí cerquita, Málaga, de la autoridad portuaria, todos los directivos del puerto, eso fuera. Pero no cambiarán todos, ¿no? ¿O sí? ¿O es el 100% de esos puestos? Todos, Sí. vamos a ver. No sé, no sé, pregunto. El Partido Popular tiene que... Vamos a ver, es que acaba de ganar las elecciones. Vamos, es que los cargos que tenga que nominar el Estado, es decir, lo que es, perdón, el Gobierno los tendrá que nombrar el Partido Popular. Aún así, que desde conste que el director de la Guardia Civil hasta el presidente de la Sí, pero el Autoridad Partido Portuaria Popular, que de conste Málaga. que no actúa como el PSOE en ese sentido, no Bueno, es ni tan vengativo, bueno, ni pero llega en con su el derecho hacha a los... está. Sí, en su derecho, En su pero derecho está, no suele vamos. actuar con esa frialdad. El PSOE llega y acepta la raza, y ahí no deja ni... Hay una diferencia, que el PP pone a funcionarios, el PP generalmente suele poner a funcionarios, y el PSOE pone al dedo de Dios. El dedo de Dios es el que nombra. En este caso, la política del PP es más lógica. Poner a funcionarios que saben gestionar, porque ya han gestionado aquello. Y tiene mucho más escrúpulos a la hora de nombrar cargos de confianza, a la hora de tomarse en serio las circunstancias económicas, es mucho más riguroso. El PSOE no lo hace, eso es histórico, eso es real, son datos reales. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad porque vamos a empezar a hablar de lo que pasó aquí en Andalucía ayer en las elecciones generales, cómo va a afectar a esas elecciones, posibles elecciones, de marzo, no se sabe todavía la fecha. ¿Cuándo se sabrá la fecha? ¿Cuándo se sabrá? La fecha concreta, ¿cuándo la Se dará? sabe que es en marzo. Sí, Lo en sabemos marzo.
No se sabe, ¿no? No, la fecha concreta no, pero en marzo aproximadamente. En marzo aproximadamente, pero antes habrá un congreso ordinario, que yo también estoy con Pedro. ¿Cómo lo llaman ordinario? Cuando es extraordinario. Y cuidado con los idus de marzo, Pedro. Es histórico, porque debería de plantearse no solamente un cambio de dirigente, sino un cambio de mensaje, un cambio de posicionamiento político. Es un cambio completo. Ya se está hablando de algo que yo... ¿Menos de siglas? Sí. Es un cambio, es una refundación del partido. O sea, realmente el PSOE lo que tiene ante sí, si lo quiere hacer correctamente y mirando al futuro, es una refundación del partido. Como decía Carlos Herrera esta mañana, porque se ha quedado fundido, ¿no? Sí, efectivamente. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida en la recta final de Andalucía Debate. Hasta ahora mismo.